Buenos días, iglesia, ¿cómo están en esta mañana? Un nuevo día devocional. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien y ahí se estén empezando a conectar. Ahí está la primera. Hola Norma, ¿cómo estás? Dios te bendiga en esta mañana. Hoy es día martes, ¿sí? Día de ayuno y oración, donde la iglesia está orando, está ayunando. Si usted tiene alguna necesidad, hola Ani, Dios te bendiga. Gaby Zapacosta o Gise, Dios te bendiga. Vero, Dios te bendiga. Es Gise. Hola Gise, ¿cómo estás? Ayer creo que te vi en una fotito que empezaste los pasos de vida o el discipulado. La verdad que qué lindo ver esa foto de la nueva etapa, el nuevo comienzo de varios hermanos, ¿no? Que se van añadiendo a la iglesia. Así que, bueno, los animamos a todos, aquellos que ayer no pudieron estar, que el día sábado o el día lunes puedan estar haciendo esos pasos de vida, la escuela de vida. Amén. Y bueno, como les decía, hoy la iglesia está orando, está intercediendo. Hoy a las 19 horas vamos a estar orando por todas las necesidades. Si usted tiene necesidades, nos manda un mensajito a Ani, a mí, a la pastora. Qué bueno. Davina, Dios te bendiga. Creo que también te vi a vos, Davina, ahí en los pasos de vida. Qué lindo. Los felicito. Hola Mirta, Dios te bendiga en esta mañana. Así que bueno, comenzando esta semana, ¿sí? Con nuevos proyectos, nuevas metas, ¿sí? Orando, creyendo en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hola Gise, Dios te bendiga. Dai, Dios te bendiga en esta mañana. Así que bueno, les animo a que estén etiquetando ahí, estén compartiendo, ¿sí? El vivo, el devocional, para que otros hermanos puedan escuchar la palabra. Y bueno, ¿qué les parece si oramos? Así tenemos un lindo tiempo con la palabra de Dios, ¿sí? Esta palabra que el pastor nos compartió el día domingo. Oramos por María Inés y Marta. Amén. Oramos también por Sabri Macei, otra vez ahí me contaba que estaba internada, así que iglesia, oramos por Sabri. Hola Brenda, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué lindo, Davina, bendiciones. Así que bueno, vamos a hacer una oración para comenzar en esta mañana. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, tu fidelidad es grande sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestra familia, sobre nuestro corazón. Tú eres el que nos da la fuerza, nos da la valentía. Es tu Espíritu Santo el que nos acompaña, Señor, cada día para buscarte, para estar contigo, Señor, para hacer tu voluntad, para poder entender, Señor, el propósito que tenés con cada uno de nosotros. Bendigo a cada hermano, Señor, que se ha conectado en esta mañana, aún los que han de conectarse, Señor. Bendigo, Señor, la iglesia, Señor, hoy donde vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo, Señor, donde hay tantas necesidades, Señor, en nuestra vida, Señor, nuestra familia, Señor, aún los hermanos que están débiles, Señor, en la fe, Señor, Padre, que tú puedas estar obrando, Señor, y oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, hable a nuestro corazón, tú puedas enseñarnos, puedas traer la convicción
que necesitamos, Señor, para que realmente tú puedas hablarnos al corazón, a la mente, derribando todos los argumentos, derribando todas las mentiras, derribando todo aquello que se levanta, Señor, contra lo que tú nos quieres enseñar. Padre, en esta mañana dejamos todo en tus manos, te damos gracias, Jesús, por tanto amor. Gracias, Jesús, por tu bondad hacia nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, Marce, Dios te bendiga en esta mañana. Así que bueno, vamos a seguir compartiendo en esta mañana, ¿sí?, la palabra de Dios que nos empezó compartiendo el día domingo el pastor sobre la paternidad de Dios. Amén. Estuvimos hablando sobre los hijos, ¿sí?, todo lo que, las características. Hola, Agos, Dios te bendiga. Las características, todo lo que ellos vivieron, lo que sentían. Amén. Pero Dios quiere que podamos entender, ¿sí?, la paternidad de Él sobre nuestras vidas, ¿no? Que Dios sigue trabajando en nuestra identidad, que nos podamos sentir hijos, ¿no? Pero no solamente hijos, ¿no? Bueno, a veces decimos, bueno, yo soy un hijo de Dios, ¿no? Y cada vez que nos preguntan, sí, soy un hijo de Dios, sí tengo a Jesús en el corazón, pero yo al preparar la palabra entendía, ¿no?, que Dios quiere que me sienta amado por Él, ¿no?, que me sienta aceptado por Dios, porque muchas veces puedo estar en la casa, muchas veces puedo sentirme hijo, saber que tengo a Jesús, saber que Dios me ama, ¿no? Pero no tengo ese sentido de pertenencia, no adopté, ¿no?, ese sentido a mi vida. Y muchas veces tengo a Dios, ¿sí?, pero como un Dios supremo, como un Dios. Y ahí entramos en la religiosidad, ¿no? Cuando yo busco a Dios, porque bueno, tengo a Dios, porque tengo que ir a la iglesia, porque realmente, ¿no?, tengo que buscarlo. Pero, ¿qué pasa cuando yo me siento hija y siento que realmente soy amada por Dios, soy aceptada, ¿no? A veces aceptamos, ¿sí? Hola, Lu, Dios te bendiga. Simón, Dios te bendiga. Romy, Alberto, en esta mañana, Dios los bendiga. ¿Qué pasa cuando yo siento que sí soy hija, siento que tengo los beneficios, que tengo la oración, que puedo ir a la palabra, ¿no es cierto? Pero hay algo con lo que nosotros luchamos. Hola, Oli, Dios te bendiga. Es algo con lo que luchamos, es sentirnos amados por Dios, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta de esto cuando fallamos, ¿no es cierto? Cuando fallamos o cuando realmente necesito estar en la presencia de Dios y no lo hago, ¿no? Porque siento que quizás Dios no me va a aceptar, o quizás siento que no, que puedo sola o que puedo solo, ¿no es cierto? Entonces ahí yo me empiezo a dar cuenta ese sentido de paternidad, y lo que Dios quiere es que yo entienda que Dios me ama como un padre, y que su amor hacia mi vida es infinito, y que yo pueda sentirme hija, hijo de Dios, ¿no es cierto? Dice ahí en la palabra, quiero que me acompañe a Romanos, capítulo 8, versículo 16, ¿sí? Un pasaje muy, muy lindo, ¿no?, que dice acá: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Y acá dice que el mismo Espíritu Santo es el que da testimonio a mi espíritu, es el que a mí me convence de que yo soy una hija, un hijo de Dios. Amén. Pero muchas veces no sentimos, ¿no?, esa paternidad. Sí creemos que el Espíritu Santo, ¿sí?, trajo esa adopción a nuestras vidas. O sea, yo estaba perdida en el mundo, muchos de nosotros estábamos perdidos, aún estábamos al borde de la muerte,
nuestra vida no tenía sentido. Fue ahí cuando Cristo nos rescató, ¿no es cierto? Porque Jesús vino a unirnos con el Padre. Sabemos que el pecado nos separó de esa paternidad con nuestro Padre, ¿sí? Nosotros fuimos creados por Dios, fuimos diseñados por Dios, como dice el Salmo 139:13, ¿no es cierto? Siempre Dios en su palabra nos dice que Él nos formó en las entrañas, Él nos formó en el vientre, Él nos creó con un propósito. Ahora, nosotros nos desviamos muchos, ¿no?, de la voluntad de Dios. O sea, el plan que Dios tenía con nuestra vida, ¿no?, no sé si se desvirtuó. Nosotros a través del pecado nos alejamos de Dios. Pero Cristo vino y pagó ese precio para volvernos a unirnos con el Padre. Él vino a traer esa unidad espiritual. Y es ahí que por medio del Espíritu Santo, Él nos adopta, ¿no? Y yo leía un poquito, ¿sí? Estoy leyendo un libro hace un tiempo y veía, ¿no?, cómo es Dios, porque este libro habla de la paternidad, ¿no?, de Dios con nosotros, y leía algo que una psicóloga explicaba, que hay una diferencia en sentirnos hijos y en sentirnos parte de una familia solamente. Y muchas veces como cristianos caemos en eso, ¿no es cierto? Bueno, yo soy de camino a la vida, yo congrego en camino a la vida, esa es mi iglesia. Pero hay una diferencia en sentirme parte y en sentirme hija y sentirme con esa pertenencia de que Dios me adoptó, me ama como soy, ¿no es cierto? Y es eso con lo que los hijos de Dios luchamos. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que siempre viene a traer a nuestras vidas es una condenación. Lo que el enemigo siempre viene a traer a mi vida es a señalarme mis fallas, mis errores, mis pecados. Y eso hace que antes de acercarme a Dios yo me aleje. Por eso la importancia de entender que Dios me ama y es mi Padre, es mi papá, ¿sí?, celestial, que Él me acepta como yo soy y perdona mis pecados. Y dice que sus misericordias se renuevan todos los días. O sea que todos los días Dios vuelve a perdonarme, vuelve a aceptarme, vuelve a hacer algo nuevo en mi vida y en mi corazón. Y esta psicóloga decía que una niña que es adoptada de bebé, ¿no es cierto?, es adoptada por una familia, ¿no?, porque sus padres biológicos la abandonaron. La adopta una familia y recibe todos los beneficios como hija, ¿no? La crían, la llenan de amor, la hacen a su forma, ¿no? Tratan a esa niña como suya propia. Pero dice que a los 13, 14 años, la adolescencia empieza a traer, ¿no?, esa falta de identidad, ¿no es cierto? Esa niña se crió con todo, no le faltó nada, ¿no? Sus padres le dieron todo el amor, aún la llaman hija y ella los llama padres a ellos. Pero a los 13, 14 años esta niña se entera, ¿no es cierto?, que fue adoptada, ¿no?, que son sus padres biológicos. Entonces empieza el espíritu de rechazo, ¿no?, el no sentirse hija, aunque tuvo todos los beneficios, aunque fue criada por esa familia, aunque tiene todo, hasta el apellido de esa familia, esa niña quiere cambiarse el apellido. ¿Por qué? Porque no se siente hija de esa familia, no tiene la aceptación, no se siente aceptada y amada por esos padres. Y es un proceso que dice que pasa en esa etapa de adoler, de transformación, ¿sí?, en esa niña, para que ella pueda entender, ¿sí?, que sus padres la aman, sus padres la han aceptado y la aman como ella es, aún ante el rechazo de sus padres biológicos. Y leía que muchas veces nosotros como hijos de Dios, ¿sí?, Dios dice que vino, amén, a adoptarnos, ¿sí?, por medio de su Espíritu Santo. Dice que nuestra vida estaba abandonada, estaba en la muerte, con dolor, y Él nos adoptó para ser nuestro Padre Celestial,
para que nosotros podamos ser herederos de la gracia y de las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Amén. Pero nosotros hay una transformación del cristiano, del Hijo de Dios, en un proceso donde yo tengo que dejar la religiosidad, de dejar de pensar, bueno, tengo a Dios, tengo a Jesús, tengo la Biblia, sino de sentirme hijo de la intimidad, hijo de Dios, y vivir conforme al Espíritu de adopción, al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que me viene a traer sentido de pertenencia. ¿Cómo logro yo esto? Buscando la presencia de Dios, teniendo intimidad con Dios. A medida que yo empiezo a leer, ¿no?, lo que Dios dice de mí, cuánto Dios me ama, qué es lo que Dios vino a hacer a mi vida, yo empiezo a tener sentido de pertenencia, empiezo a recibir en su presencia el amor de Dios, el amor inagotable, que aunque yo fallo, Él no falla, que aunque yo fallo, Dios me ama igual, y que estoy en un proceso continuo de cambio, de transformación, para que Dios pueda transformarme, ¿no?, a su imagen y semejanza. Pero yo tengo que entender la importancia de que Dios es mi Padre y que me ama. A mí me pasó venir a Cristo con una depresión muy grande a los 16 años a causa de que no me crié prácticamente con mis papás. Ellos se separaron cuando yo tenía 10 años y mi mamá tenía que trabajar. Entonces entró una depresión muy grande en mi adolescencia a través de este abandono, ¿no? Pero ya lo padecí desde el vientre de mi madre. Entonces sentía que nadie podía llegar a amarme. Y fueron etapas donde uno va rompiendo y va creciendo, pero la palabra de Dios es la que me fue dando libertad. Yo recuerdo empezar a leer el libro de Isaías, ¿no?, y empezar a llenarme de lo que Dios hablaba de su pueblo, cuánto lo amaba, cuánto lo iba a sanar, cuánto lo iba a restaurar, cuánto lo iba a liberar, qué es lo que Él iba a hacer con el pueblo de Él, un pueblo escogido, un pueblo para ser siervo, un pueblo para ser amado, para ser aceptado. Eso fue sanando en mi corazón, fue liberando la atadura a la depresión, la atadura a la amargura de mi corazón, y yo me empecé a sentir parte del reino de Dios y sentirme amada por Dios. Amén. Por eso le digo que cuando yo me acerco a Dios, no como un Dios supremo, no como un Dios, no, que está en las alturas y yo acá abajo, yo siempre digo que cuando nos acercamos a Dios tenemos que acercarnos creyendo que Él está, y por fe, creyendo que Dios es el único que puede llenar todas las partes de mi corazón. Amén. Ahí en Gálatas, quiero invitarlos, capítulo 4, versículo 6, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, ¿no? Dice que por cuanto Dios envió a nosotros el Espíritu, ¿sí?, de su Hijo, ese me va a llevar a mí a clamar Abba, Padre. Amén. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de clamar Abba, Padre. Nosotros entramos en un proceso de que muchas veces no necesitamos a Dios. Amén. Hay cosas que nosotros queremos manejarlas a nuestra manera. Una de las cosas que veíamos era como el hijo pródigo, ¿no? Se creyó él ya autosuficiente, con derechos, ¿no?, de los beneficios que tenía en la casa, y empezó a tomar sus propias decisiones. Pero nada que nosotros no tomemos bajo la voluntad de Dios, ¿sí?, puede salir bien, porque desde que Dios llegó a nuestra vida, Dios nos eligió, ¿sí?, con un propósito,
y nos adoptó como hijo. Y dice que el Espíritu Santo es el que en mí hace que yo clame a Abba Padre, que yo dependa de Dios, que yo busque a Dios, que yo me rinda a Dios. Él es el que me va a llevar a una intimidad con Dios, porque Él es el que produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de mi Padre? Dice que Jesús se mantenía en comunión con el Padre. Dice que Él no hacía nada sin que su Padre lo supiera. Aún sabiendo que Dios conocía todas las cosas, que es omnisciente, Él iba a la montaña, Él se tomaba su tiempo para orar, Él se tomaba su tiempo para leer las Escrituras y saber qué era lo que el Padre tenía en el corazón. Y nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros necesitamos pasar tiempo con Dios. Un día que no pasemos tiempo con Dios es un día que nosotros podemos tomar malas decisiones, ¿no? Jesús decía, yo en ti como tú en mí, ¿no? Y también enseñaba la parábola ahí de los pámpanos, ¿no? Que si yo no estoy con Dios, nada puedo hacer. Esto es una dependencia del Padre y solo el Espíritu Santo puede producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo debo decirle al Espíritu Santo, son tiempos donde hay muchos débiles en la fe, hay hermanos bajando los brazos, ¿no es cierto? Hay personas que no quieren acercarse a Dios. Debemos orar y decirle al Espíritu Santo que Él produzca. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, llévame a orar, llévame a la intimidad. Espíritu Santo, haceme acordar que tengo una cita con Jesús, que tengo que estar a sus pies. Haceme acordar, necesito estar, aun cuando nos cuesta ir a un culto, nos cuesta ir a una reunión, ¿no? Yo siempre tengo eso, recuerdo de que por ahí al principio me costaba, me quedaba dormida, ¿no? El enemigo nunca va a querer que yo me comprometa con el Señor. Entonces oraba, Espíritu Santo, no hay mejor alarma que vos, no hay mejor alarma que vos me levantes, que vos hagas que yo salte de la cama a la hora que me tenga que levantar para ir a buscar a Dios. Tú eres el encargado de hacerme acordar, ¿no? Que tengo una cita con el Señor, que tengo tal reunión, ¿no? Porque a veces nos olvidamos, a veces entramos en esa apatía y empezamos, ¿no? Como a correr, nos empezamos, ¿no? A querer hacer las cosas a nuestra manera, pero lo que Dios quiere es que yo tenga una relación de padre e hijo, que yo dependa de mi papá, que yo entienda que Él es mi proveedor, que yo confíe que Él me va a proveer, que yo entienda que Él es mi médico, que yo entienda que Él es mi sanador, que Él es el sanador de mi vida, el dueño de mi alma, que Él vive en mí y todo lo que viene de Él está dentro mío. Ahora, yo tengo que creer que Dios me ama y que Él está en mí para que yo pueda entender que nada de lo que a mí me suceda está fuera de la voluntad de Dios. Amén. Y hay algo acá que me bendijo tanto en esta mañana en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Me encantó este versículo, ¿sí? Porque dice que todo aquel que es engendrado de Dios, ¿sí? Dice, Dios le guarda y el maligno no le toca. Fíjense qué terrible la promesa que hay en esta palabra, porque dice que toda persona, todo hijo de Dios que fue engendrado por Dios, amén, fue engendrado, Dios le guarda. Hay una promesa, Dios te guarda. Si yo fui engendrado por Dios, Dios me va a guardar y el maligno no te toca. ¿Por qué? Porque
yo me acuerdo, ¿no? Yo era una persona re temerosa, ¿no? Con miedos, ¿no? Por parte de la crianza y un montón de cosas. Siempre tenía miedo a muchas cosas. Una de las cosas que me costaba era andar en la calle y que se estén peleando y que haya policías. Recuerdo que está recién casada con Gaby, ¿no? Y mi esposo en ese sentido, no, él reconfía en quien lo guarda, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que él notaba que yo andaba re nerviosa en la calle, ¿no? Y él me decía, Debo, ¿por qué tenés miedo? Me decía. No, vamos rápido porque puede pasar algo, le decía yo. Él me decía, ¿sabés que los demonios te ven y tiemblan? Y no porque seas vos, sino porque el Espíritu de Dios, ¿sí?, que nos adoptó, mora en nosotros. Y esto me hizo acordar a lo que el pastor contaba el domingo, ¿no? Que él decía que si hoy iríamos, ¿no? Si iríamos al infierno, dice que y le preguntáramos a los demonios o a Satanás, a todo ser creado, si Dios es Padre, saben todo que Él es Padre. Y él me daba, Gaby, mi esposo me decía, ¿no? ¿Por qué tenés miedo? Si ellos no te ven a vos, ellos ven al Espíritu Santo, porque vos fuiste adoptada por Dios. Y el que te guarda y te cuida es Dios ahora. O sea que esta palabra traía memoria no solamente lo que decía el pastor el día domingo, sino lo que me enseñaba mi esposo. Y hay un versículo en la Biblia que dice que Jesús enseñaba que hasta los demonios tiemblan cuando ven su presencia, porque ellos fueron creados por Dios y se sujetan ante la autoridad de Dios. O sea, no es que me tienen miedo a mí, sino al que vive en mí, al que mora dentro mío. Y eso es importante que yo entienda, que si yo soy una hija, un hijo de Dios engendrado, ¿y qué me llevó a pensar si soy engendrado? Es no ser religioso, porque dice que la persona, y yo estaba leyendo sobre la vida de Nicodemo, un hombre que conocía mucho la palabra de Dios, pero no había tenido, ¿sí?, ese nacimiento del Espíritu, no había recibido la adopción, ¿sí?, para sentirse hijo adoptado por Dios, engendrado del Espíritu. Jesús mismo le dijo que él debía nacer de nuevo. Cuando nosotros somos engendrados por Dios, es cuando nosotros venimos con una vida y Dios empieza a transformarla. El Espíritu Santo empieza a cambiar mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de hablar, mi forma de moverme por medio de la palabra. Eso es ser engendrado. La palabra empieza a morar en nosotros para vivir una vida, ¿sí?, conforme a la paternidad de Dios, conforme a lo que Dios quiere que viva. Eso es conforme a su palabra. Y me quedo con esta promesa que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios nos guarda si nosotros entendemos que Dios es nuestro Padre, que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, ¿sí?, que Él es omnipresente, que Él tiene atributos que no lo tiene nadie, ¿sí? Esos atributos Dios nos hizo partícipe, nos hizo herederos de esa gracia, de esas bendiciones, de poder tener un papá que todo lo puede, de poder tener un papá que todo lo sabe, poder tener un papá que está todo el tiempo conmigo, que Él es mi justicia, que Él es mi médico, que Él es mi proveedor, que Él es mi sanador. Amén, iglesia, que en estos tiempos nosotros podamos entender quién es nuestro papá y sentir el amor de Él y llenarnos del amor, ser bautizados en el amor del papá, bautizados en el amor del Padre. Amén, que podamos vivir en estos días, ¿sí?, entrando en una intimidad especial con Él, buscando a Dios, que podamos escuchar lo que hay en su corazón, que podamos escuchar lo que Él piensa de nosotros, escucharlo hablarnos, ¿sí?, que Él pueda sanar nuestro corazón, que Él pueda traer libertad en esas áreas
que yo tanto estoy necesitando. Y para eso debo dejarme abrazar por el Padre, dejarme abrazar por Dios, dejarme rendir en sus brazos. Me tengo que entregar. Son días donde debo correr a los brazos de mi Padre. Son días donde yo tengo que correr a los brazos de Dios y decirle: Señor, necesito de ti, necesito de tu fortaleza, necesito de tu amor, de tu sanidad, para dejar de estar luchando, ¿sí?, con mis propios deseos, con mis propios anhelos, ¿sí?, y empezar a entender, ¿sí?, lo cuánto tú me amas y cuánto necesito de ti. Y esto se logra por medio de la palabra, por medio de la intimidad, es pasar tiempo con Él. Así que, iglesia, quería dejarles, no sé cómo estamos estamos bien de tiempo, dejarles este hermoso pasaje, ¿sí?, y que podamos seguir meditando y podamos seguir trabajando en nuestro corazón de entender que Dios nos ama, ¿sí?, que Él nos apartó de entre muchos para amarnos, para cuidarnos y para que podamos ser partícipes de la gracia y del amor de Él. Amén, iglesia. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque es tan grande tu amor con cada uno de nosotros. Gracias porque tú lo manifiestas de muchas maneras. Tú te revelas a nuestro corazón de muchas formas. Pero son días donde quisiéramos ir más allá. Quisiéramos entender el amor inmenso que hay en tu corazón. Podamos sentirnos hijos, podamos sentirnos amados, aceptados, y no que porque pecamos o fallamos, sientamos que tú ya no estás con nosotros. Son días donde, Señor, estás formando la identidad en tu iglesia, donde estás haciéndonos ver que, Señor, querés tener una relación aún mayor con cada uno de nosotros. Señor, te pido, Señor, que nos reveles, Señor, tu palabra, que tú te reveles a nuestro corazón. Pero para que te reveles a nuestro corazón tenemos que ir a ti, tenemos que despojarnos de todo peso, de toda carga, aún de las preocupaciones, aún de todo lo que está pasando en el mundo, Señor, y realmente correr a tus brazos y decirte te necesito, y decirte que sin vos nada podemos hacer. Si tú no nos ayudas a edificar nuestra casa, nada podemos lograr. Si tú no nos ayudas en nuestros estudios, nada podemos hacer. Si tú no nos ayudas en nuestro emprendimiento, en nuestra economía, en cada decisión que estamos tomando, Señor, nada va a funcionar, porque tú quieres que dependamos de ti, porque tú quieres que confiemos en ti, que tú cuidas de nosotros, que eres un Padre amoroso, que nos adoptaste, nos amaste, nos elegiste para, Señor, que podamos vivir en una vida gloriosa y eterna, para que podamos, Señor, vivir, Señor, bajo la cobertura de un Dios poderoso, Señor. Que en esta mañana, Señor, Padre, cada uno de nuestros, Señor, hermanos que se han conectado y aún los que se han de conectar, Señor, que tú puedas, Señor, hablarnos al corazón, que puedas traer, Señor, esa seguridad a nuestro espíritu, que somos hijos de un Dios amoroso, Señor, que tú no eres un Dios tirano, que tú no eres un Dios malo, que no es lo que, Señor, las cosas que están pasando, no es que son culpa, Señor, tuya, Señor, sino, Padre, tú estás llamando a tu creación, Señor, y estás buscando verdaderos hijos que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Padre, tu palabra lo dice y tu palabra se está cumpliendo en estos tiempos, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana te pido, Señor, que sigas obrando y sigas trabajando en nuestra vida y en nuestro corazón. Dios, te damos gracias, gracias Jesús por tu palabra, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, iglesia. Dios los bendiga. Les recuerdo que hoy 19 horas tenemos nuestro culto de oración. Qué hermoso sería que como iglesia podamos estar todos clamando, orando, buscando la presencia de Dios. El día jueves los varones tendrán su reunión. ¿Sí? Anime a su esposo, amigo, compañero. Varones, compartan ahí la tarjetita, hagan un lindo trabajo de evangelismo y el Señor se va a glorificar. Amén, iglesia. Los bendecimos y nos vemos. Hasta luego.